¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que ya es recurrente hace ya más de 2 años para nosotros, que es el tema de los procesos de vacunación, principalmente contra el COVID-19. Y esta semana parte nuevamente el tema de la vacuna bivalente, ¿verdad? Tengo a Felipe y a Camila, quienes nos van a interiorizar un poco más de esto desde la base, desde qué es la vacunación, qué es una vacuna, desmitificar también algunos mitos y entender que la vacuna, si bien es necesaria, también hay que entender que es un proceso que se va a seguir extendiendo. Por ejemplo, como lo hablábamos fuera de cámaras, como lo que es la vacuna de la influenza, por ejemplo, que es el tema que uno tiene que conocerlo anualmente. Felipe, ¿cómo estás? Preséntate, por supuesto, para toda la comunidad acá en Hablemos de Salud. Mi nombre es Felipe González, soy el gestor comunal de vacunas. ¿Y Camila? Hola, mi nombre es Camila Maldonado y yo soy la encargada de vacunatorio del CESFAM Antonio Varas. Felipe, bueno, también comentábamos un momento atrás, antes de salir al aire para todos los vecinos, hubo un periodo que hablar de vacunas, sobre todo lo que era referido a lo que era el COVID-19, ya estábamos saturados, todos ya no queríamos saber que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora la coloquialmente llamada como quinta dosis, que finalmente en verdad es una vacuna bivalente. Primero, ¿qué es una vacuna? ¿Cuál es la importancia que tiene en nuestra historia, verdad, en la vida desde que tenemos quizás conciencia de las vacunaciones? Ya, la vacuna, tiene su origen en latín que de la palabra vaca, sí, vaca, es muy parecido. ¿Y por qué es esto? Porque en el 1790 por ahí fue donde se creó la primera vacuna, con un método científico. La primera vacuna se creó porque había un científico en Inglaterra, de nombre Edward, el cual él estaba haciendo una investigación porque había una pandemia igual en ese momento de la viruela bovina. Entonces él aisló un pequeño componente de este virus y generó una vacuna inyectándosela a niños, lo cual dentro de sus estudios científicos identificó de que este niño generó inmunidad contra este virus, y lo cual lo empezó a replicar en muchos pacientes y se dieron cuenta de que a medida que pasaba el tiempo la contagiosidad de este virus iba disminuyendo. Por lo tanto, eso es lo que descubrió él hace muchos años atrás, en 1700 y algo, es lo que ha seguido haciendo la vacuna a través de la historia. La vacuna es una sustancia que en un laboratorio donde se aísla un componente de un virus o una bacteria que puede ser vivo o atenuado, lo cual lo que hace es que a nosotros administrárselo en nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo reconoce, lo adapta para que el día que nosotros contraigamos esta enfermedad infecciosa, nuestro organismo esté con defensa disponible para atacarlo. Así es, bueno, yo creo que nunca nos imaginamos que íbamos a ser parte de una pandemia, así como lo veíamos en los libros de historia, pero son reales, son cíclicas también, cada cierto tiempo, cada cierta temporalidad aparecen. ¿Qué pasaría si no existieran las vacunas? Estamos hablando como vacunas como tal, en general. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no existieran las vacunas? En la Edad Media hubo una peste muy grande que fue lo que mató a mayor gente en el mundo. La peste negra, que uno la conoce en los libros de historia cuando estaba en el colegio. Exacto, incluso mató más gente que las mismas guerras mundiales. En ese tiempo no teníamos vacunas, murió muchos millones de personas. Si no tuviéramos las vacunas que tenemos hoy, que se han ido creando a través de la historia, morirían muchas personas. Por ejemplo, en el 2009 hubo la pandemia de lo que fue la influenza, ¿cierto? Hubo muchos casos de muerte de influenza, de hecho hasta antes del uso de la mascarilla. Esa es la porcina, ¿no? Exacto, la H1N1. Hasta antes de la pandemia, cuando no se usaba mascarilla regularmente, al año morían 5.000 personas por influenza todavía, siendo que ya teníamos vacuna. En ese año, en el 2011, se creó la vacuna contra la influenza, que la tenemos anualmente hasta la actualidad. Pero en esos años también habían antivacunas, que esto es peligroso, que es algo nuevo, y esto es un proceso que ha pasado con todas las vacunas. De hecho, la OMS nombró a los grupos antivacunas como grupos de riesgo para la salud pública. Entonces, las vacunas nos han ayudado a prevenir muerte. El caso más cercano que tuvimos con respecto a que no es COVID fue que en el año 2019 tuvimos un brote de sarampión a nivel nacional e internacional. Sí. Lo cual generó a nivel mundial 190.000 muertes y la mayoría de niños. Entonces, el gobierno generó una campaña de emergencia para vacunarse contra el sarampión, no muchos quisieron, y lo que generó estas muertes. Y ahí más adelante, en el contexto actual del COVID, también va a estar hablando de que el COVID sigue generando muertes, y de las personas que están vacunadas,
esta síntoma de gravedad y muerte es demasiado, mucho más menor. Así es, claro, de hecho ya el que podamos tener este tipo ya de libertad, ¿sí? En el tapabocas, en el uso cotidiano, ¿verdad? A excepción de los centros de salud, hospitales y similares, tiene que ver con que se hizo una campaña de tal manera que impactó en la comunidad, que pudimos vacunarnos, ¿verdad? Y poder disminuir esta carga viral, porque entonces entendemos que el COVID llegó para quedarse, ¿no? Exacto. El COVID llegó para quedarse, es algo que tenemos que aprender a convivir con él. Nosotros estamos súper contentos de que haya más libertades sanitarias, ya no usan mascarilla, el pase de movilidad, pero que esto tiene que venir de la mano con una responsabilidad de cada persona. Por ejemplo, todos los años vacunamos contra la influenza y también todos los años vamos a vacunar contra el COVID, porque como dices tú, es algo que vino para quedarse. Contra más responsabilidad nosotros tengamos con respecto a la vacunación, vamos a lograr más cosas. Nosotros el año pasado, en el 2021, cuando inició la campaña, veíamos como muy lejano lograr el 80% de vacunación de segunda dosis para generar la inmunidad de rebaño. Cuando nosotros, los equipos de salud y voluntarios y todos los que estuvieron involucrados en el proceso de vacunación, llegamos al 80% de inmunidad de rebaño, fue una felicidad máxima. Porque empezamos a ver que había menos contagiosidad, menos gravedad de los síntomas, pero nos dimos cuenta de que el virus iba mutando. Nos dimos cuenta de que el virus, a medida que iba mutando, se iba esparciendo más, y por eso es necesaria la vacunación continua, y sobre todo con esta vacuna que vamos a hablar, la bivalente. Claro, y en relación a como que él va mutando, por eso ahora es bivalente. Si bien en algún momento, y siguieron los medios de comunicación llamándola como la quinta dosis, uno dice, puta, ¿y cuándo nos vamos a terminar de dosis? O sea, ¿vamos a llegar hasta la dosis número 10? No. Se va a convertir, quizás todavía no lo dicen propiamente tal, pero acá queremos dar cuenta y quizás simplificar este mensaje para nuestra comunidad. Va a ser una vacuna anual finalmente. Cuéntanos un poquito de eso, Camila. ¿Qué es la vacuna bivalente? Bueno, exactamente como bien mencionaste, la vacuna bivalente es conocida como coloquialmente la quinta dosis. Ya no es que sea una quinta dosis, sino que la idea es que, como también mencionó Felipe, esta vacuna sea anual, ya al igual que la vacuna de la influenza, que la recibimos todos los años, los grupos de riesgo, la vacuna bivalente también se va a comenzar a recibir anualmente, ya, y su nombre, digamos, como oficial es el refuerzo bivalente, y se dice que es bivalente porque esta vacuna protege contra dos cepas, ya que es la cepa original del COVID y también contra la cepa Omicron, que es una de las cepas que igual causó más estragos en cuanto a los contagios y a los fallecidos, ya por eso es vacuna bivalente, ya, pero también hay que aclarar que esta vacuna es totalmente diferente a la de la influenza, ya porque de repente se tiene la confusión de que es bivalente porque protege de COVID y influenza. No es así. Esta vacuna solamente protege de COVID, ya es bivalente porque protege contra dos cepas, ya, y la vacuna de influenza es completamente aparte, ya, es decir, desde ahora los grupos objetivos o la población de riesgo va a recibir de manera anual la vacuna del COVID y además va a recibir anualmente la vacuna de influenza, que esta campaña comienza en marzo, ya. Y bueno, aprovechar también a informar que esta semana se amplió el grupo objetivo para la vacunación bivalente. Ya hasta la semana pasada se estaba vacunando a los adultos mayores de 60 años. Esta semana ya se incorporó a la población mayor de 50 años y además se continúa vacunando a los demás grupos de riesgo, como son los pacientes crónicos, ¿ya? Claro, esto de semana a semana que va cambiando los grupos es para que haya una dosificación, ¿verdad?, entre los usuarios que van hasta este lugar. Pero, por ejemplo, si yo no estoy dentro del grupo de los 50 años y ya pasó, supongamos, no sé, tengo 60, tengo 70, igual puedo ir a vacunarme, ¿cierto? Exacto, sí. Nuestros puntos de vacunación están siempre abiertos y dispuestos a atender no solamente a la población según el calendario de la semana, sino que también a la gente que por distintos motivos o circunstancias no ha podido vacunarse la semana que le correspondía, ¿ya? De hecho, ahí tenemos, Camila, en pantalla precisamente el calendario semanal de vacunación, que está también toda la semana a través de nuestras redes sociales. Está el Arena Puerto Montt, por supuesto, como gran centro de vacunación, ¿verdad? Luego los CEFAM respectivos, Alerce, Padre Hurtado y Antonio Vara. Así que para que ustedes también lo tengan ahí en conocimiento todas las semanas, todos los días lunes se sube este calendario. Sí, exactamente. En nuestros puntos de vacunación todas las semanas se van actualizando los horarios en las redes sociales
Y también, bueno, mencionar que esta semana, además de la población mayor de 50 años, se incorporaron otros grupos de riesgo, ya donde se incorporaron las personas con discapacidad severa y profunda, los cuidadores de pacientes con dependencia, la población de centros cerrados del Sename, funcionarios que presten funciones críticas del Estado, personal esencial para la atención directa de la ciudadanía y también que cumplan funciones esenciales en servicios básicos, las fuerzas de orden y seguridad, las educadoras de párvulos y profesores y directivos que ejerzan funciones en niveles básicos, preescolares y medios, personal de gendarmería y las personas que están privadas de libertad, y además las personas de empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Ya estas personas también, ya desde esta semana pueden acercarse a los distintos puntos de vacunación que tenemos a nivel comunal para poner su esquema al día. Esto indistintivamente de qué previsión tenga, FONASA, ISAPRE. Exacto, indistintivamente de la previsión que tengan, sean FONASA, ISAPRE, cualquier previsión, pueden acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación que tenemos dispuestos. Ahí estamos viendo también unas imágenes de apoyo que nos muestra ahí nuestro director. Bueno, esto fue en el inicio, cuando estábamos recién comenzando con esta crisis sanitaria, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdos también nos traen a la memoria quienes estuvimos ahí todos los días en la Arena Puerto Montt, en la calle, con las personas, con los vecinos, también entregando muchas veces ayuda social, porque la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que se transformó en algo más transversal. Entonces, entendiendo eso y para no volver a esta crisis, a encerrarnos nuevamente, lo importante es vacunarse, ¿verdad, Felipe? Sí, con respecto a eso, dato internacional, la semana pasada se reportaron en el periodo de un mes en China más de 60.000 muertes por COVID. Los casos siguen aumentando de COVID en el mundo, hay nuevos nombres de variantes que son nombres bastante extraños, pero los casos están aumentando porque la gente se relajó. ¿Qué pasa con esto? Que cuando en China o en Estados Unidos empieza con nuevos brotes o nuevos aumentos de casos, eso nos llega a toda la ola posterior de un mes y medio a nosotros a Chile. Y por ejemplo, nosotros ya vamos a estar, bueno, de aquí empezamos recién el verano, pero no porque empezó recién el verano no debemos cuidarnos para lo que va a ser el invierno. Por ejemplo, haciendo este símil para que ustedes entiendan en su casa, por ejemplo, lo que es con la influenza. Parte de la campaña en marzo para prepararnos para el invierno. Exacto. ¿Esto mismo debería ser con esta vacuna bivalente contra el COVID? Sí, lo mismo, ya que actualmente nosotros en Puerto Montt, y queremos hacer un llamado especial a los adultos mayores, tenemos una muy baja de vacunación de vacuna bivalente a los adultos mayores, y son las personas que más nos preocupan para este invierno, donde va a haber un invierno frío, crudo, y cuando hay mucho frío en nuestro invierno, nuestro sistema inmune baja nuestra defensa, y por eso entran enfermedades respiratorias en los niños y en los adultos mayores. Entonces, como decías tú, si no queremos volver a las medidas de una cuarentena, del uso de mascarilla, de los aforos, y no queremos que en el invierno mueran tantos niños y adultos mayores por estas enfermedades respiratorias varias que hay que vacunarnos. Las cifras a nivel nacional sabemos que igual están bajas, ¿verdad? En Puerto Montt, ¿cómo se ve esta asistencia a vacunarse? Exacto, en Puerto Montt, en el grupo de riesgo del adulto mayor tenemos 13% de vacunación, y lo que queremos lograr es 80%, siempre en todas las vacunas es 80%. En personas crónicas hay un poquito más, tenemos 30%, pero sigue siendo bajo. Por esto el llamado, y que estemos acá y estemos en las diferentes actividades que vamos a nombrar, es el llamado para que la gente concurra a vacunarse. Por ejemplo, los profesores siempre andan preguntando, vamos a entrar a clase en marzo, queremos vacunarnos, esta es su oportunidad, vaya a la arena, vaya a los puntos. Así es, la arena es este gran punto de vacunación que se instaló desde el momento 1 de la pandemia, entendiendo además que llega la locomoción, ¿verdad? Está un poco más accesible a todos, pero la Municipalidad de Puerto Montt también ha querido seguir reforzando esto junto a el Departamento de Salud Municipal y toda esta red de los colaboradores y de los funcionarios que están vacunando también en la Ruta de las Tradiciones, ¿verdad, Felipe? También Exacto. tienes el calendario, porque la Ruta de las Tradiciones también va a ser un punto donde, además de ir a disfrutar, de pasarlo bien, de compartir, va a estar este punto de vacunación ahí en los diversos sectores, tanto rurales como urbanos. Exacto. La Ruta de la Tradición, que es algo ya de nuestra localidad, las fiestas costumbristas donde la gente va a disfrutar, a compartir. Y algo, disculpa Felipe, pero es algo también, aprovechando el tema, es que la Ruta de las Tradiciones se pudo retomar finalmente. Gracias a las vacunas, sí. Porque gracias a la vacunación se lograron levantar las medidas de restricción que teníamos antes. O sea,
cuando comenzó la pandemia era imposible pensar que íbamos a volver a retomar estas actividades, entonces igual no hay que dejar claro, eso y independiente que estemos, digamos, en espacios abiertos, porque finalmente igual tenemos que contacto directo con personas. Sí. Son espacios abiertos que la gente está muy cerca, sobre todo cuando empieza el grupo de música. Sí. Y estamos gritando ahí, saltando y hablando. Claro, al menos de 1 metro. Acuérdense que esto se contagia por gotitas, la gente habla, canta. Saltan las gotitas, partículas que nosotros no vemos y ahí se produce el contagio. Sí. Entonces, Camila junto a su equipo del CEFAM Antonio Vara ya estuvo vacunando el viernes pasado en el Parque La Paloma. ¿Viernes y sábado estuvieron? Viernes y sábado, sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia ahí para empezar después con el calendario? Cuéntanos cómo fue la recepción de las personas. Bien, estuvo bastante bien. Estuvimos el día viernes y el día sábado en la fiesta costumbrista del Parque La Paloma. Así que tuvimos una buena recepción por parte de las personas. Aprovechamos también a educar a la población porque hay muchas personas que desconocen el objetivo de la vacunación, claro, tanto mito, tienen un enredo entre la quinta dosis, la vacunación bivalente, entonces es un trabajo de mucha educación, ya de explicar de que la quinta dosis es como el nombre coloquial, pero que es una vacuna bivalente y que esta vacuna es anual, o sea, si se la colocan ahora, se van a vacunar de aquí a 1 año más, que es lo mismo que hacemos anualmente con la vacuna de la influenza. Pero la verdad tuvimos una muy buena recepción, así que esperamos también que en las próximas fechas que va a mencionar Felipe también tengamos la misma recepción y que la gente aproveche esta oportunidad de que estando tan cerca, teniendo ahí el punto de vacunación, puedan hacerlo y así aprovechar la instancia. Ahí Felipe, entonces cuéntanos un poquito sobre la fecha y de pronto también estas contraindicaciones si es que existen. Nosotros sabemos que cuando nos vamos a vacunar, o al menos eran las primeras dosis, hay que esperar media hora, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Exacto. Nosotros vamos a estar el sábado 21 de enero en Trapén y La Vara Senda Central, el 28 de enero en Río Blanco, Panitao y Metri, el sábado 14 de febrero La Vara, Huelmo, Chamisa y Parque La Paloma, sábado 11 de febrero Alerce Histórico y Lenca, sábado 25 de febrero Las Quemas, Mirasol y Mayen Estero. Y sumado a esto, dentro de la otra estrategia, lunes, miércoles y viernes nos contamos en distintos puntos de la ciudad, que es la plaza, terminal de buses y Playa Peyuco. Esto ahí tenemos el calendario de la ruta de las tradiciones, que nosotros como departamento nos sumamos con esta ruta de la vacuna, así que vamos a estar en paralelo ahí en todas estas fechas que dijo Felipe, enero y febrero. Obviamente los funcionarios aquí de la salud no van a descansar. Lo bueno es que, como dijo Camila, los recibieron bien, ¿verdad? Hay una buena llegada y si usted aún no está muy convencido, también se puede acercar a ese mismo punto y consultar todas las dudas que tengan. Exacto. Como decías tú, la gente tiene muchas dudas, muchos mitos, mucha desinformación que se informa mucho por Facebook, algunas cosas científicas y no es lo debido. Entonces el punto que generó Camila con su CEFAM y lo que van a estar desde esta semana en adelante sirve, aparte de vacunar, como punto informativo, educación de salud, y también están haciendo exámenes preventivos donde la gente se puede tomar la presión, el azúcar y estas cosas como un punto de salud, que es súper importante en todas nuestras actividades municipales, reforzar la salud también. Así es, bueno, y esta semana también vamos a estar en el edificio consistorial, también vamos a estar el CEFAM Antonio Varas con un punto de vacunación para que así la gente igual que se acerque ahí, que vaya a hacer algún trámite o esté de pasada, también aproveche la instancia para poder vacunarse. Claro, así es, bueno, para mayores consultas, dudas, nuestras redes sociales o cada uno de esos CEFAM a los que estén ustedes más cercanos estén inscritos. Ambos, algo más que quisieran agregar y que sea importante seguir reforzando a nuestra comunidad antes de ya cerrar este tema de vacunas, que da para mucho, pero lo principal es la toma de conciencia, informarse vía canales, digamos, acreditados y no estos canales claro, los canales oficiales y no los informales. Exacto. Como ya hemos mencionado anteriormente, no olvidar que todas las libertades que tenemos actualmente, si bien ya se eliminó el pase de movilidad, todas las libertades que tenemos actualmente de poder retomar el tema de las fiestas costumbristas y todas las actividades que se realizan durante el verano, es gracias al avance que se logró con el tema de la vacunación. Ya, si bien aún siguen habiendo contagios, aún siguen habiendo muertes por COVID, esto se ha podido controlar gracias a la vacunación y gracias a esto hemos podido tener estas libertades. Entonces, solamente llamar a la gente a tener un poco de conciencia y no dejar de lado esto. O sea,
el COVID llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él y aprender a convivir de buena manera, cuidarnos y ser responsables y no solamente tener las medidas del distanciamiento, el lavado de manos, que igual fue algo que aprendimos durante los primeros meses, sobre todo de la pandemia, pero no olvidar siempre que la vacunación es una de las principales cosas que nos va a ayudar a prevenir que volvamos a retroceder a lo que fue en algún momento esto de que teníamos que estar encerrados y no poder disfrutar de todas estas actividades. Sí, vacunación y la higiene en general, porque claro, aprendimos a lavar constantemente nuestras manos, pero así como cuando uno iba al kinder o al jardín de niños, ¿qué había que hacer? Lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes quizás de ir al baño, después de ir al baño. Entonces son actitudes, digamos, formas que tenemos que adoptar, que ya se tienen que formar hábitos en nosotros, como tan simple como es la higiene personal también, que también puede evitar no solamente el COVID ni la influenza, sino que una gripe común también podemos evitarla de esa manera, ¿verdad? Sí, tú le diste al clavo, tiene que ser un hábito. Tanto las medidas de salud propias como la vacunación tiene que ser un hábito. A medida que la historia que ya ha pasado y a medida en la que la historia va a avanzar, siempre van a haber algún virus que va a mutar y nos va a perjudicar como ser humano a nivel mundial. ¿Y qué significa? Si hay un nuevo virus, hay una nueva vacuna. Así que tiene que ser un hábito. Para concluir, yo quiero decirle a la gente que se informe por nuestros canales, como decía nuestra periodista, de que busque información real. Hay estudios científicos hechos por la OMS, por nuestro Ministerio de Salud. Los síntomas clásicos de la vacunación es fiebre, dolor en el brazo, decaimiento, que tenga un poquito de sueño. Todos estos síntomas que usted tiene por la vacunación es algo normal y esperable post vacuna. Que yo he escuchado a mucha gente, me dio esto, no me vacuno más. Es que le tiene que dar eso porque esto es el claro indicador de que la vacuna está haciendo efecto en su sistema inmune. Claro, quizás antes de terminar también es importante eso. Por ejemplo, tomo mi caso personal. Yo el año pasado me vacuné, me tocaba la vacuna contra el COVID y además la de la influenza, me puse las dos. Morí. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, ya cuando estemos en el proceso de la influenza y quienes aún no se han ido a vacunar con la bivalente, ¿se recomienda ponerse las dos juntas? ¿Igual? Sí, o sea, ambas vacunas se pueden colocar de manera conjunta, pero para evitar precisamente esto es la invitación a ojalá seguir el calendario que se publica mensualmente, semanalmente, porque muchas veces pasa esto, que la gente dice, ay no, me vacuno después, y pasa el tiempo y después llega la época de la vacuna de influenza y se tienen que colocar las dos en conjunto. Entonces también eso es importante, o sea, si bien se pueden poner las dos vacunas juntas, también invitar a la gente para evitar esto, ir respetando el calendario que se publica semanalmente y así poder ponerse las vacunas de manera separada. Claro. O sea, si ya saben que su cuerpo, porque todos somos distintos, si su cuerpo reacciona quizás de manera más fuerte a esta inoculación, es ir dosificando todas estas vacunas. Y lo cuidado importante es que siempre dicen eso, pero tomar mucha agua después de la vacunación, que tiene una explicación científica donde el agua ayuda a nuestro metabolismo, a que baje la fiebre y todo se metabolice más rápido. No hacer fuerza con su brazo porque es una inyección, ¿cierto? Que rompe fibras musculares y uno empieza a cargar leña o hacer cosas o ir al gimnasio, obviamente va a doler. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer para prevenir estos síntomas esperables. Por eso llamamos a prepararse, a cuidarse, tenemos todos estos calendarios, todos estos canales informativos, así que para que ustedes, quizás estamos en verano, tenemos más tiempo, ¿verdad? Dedicarle unos 2 o 3 días, vacunarse, recuperarse bien y luego seguir con estas actividades veraniegas. Sí, también para terminar, no sé si puedo dar mi correo, ¿por qué? Porque queremos ofrecer de que si hay empresas, profesores o que no pueden salir a un punto de vacunación o cualquier tipo de entidad social, lo que sea, grupos, juntas de vecinos, claro, ferias, lo que sea, nos contactan a nosotros y nosotros armamos un equipo de vacunación y podemos ir a vacunarlos a su lugar de trabajo para así no interrumpir sus quehaceres. Así, entonces Felipe.González @saludpm.cl. Entonces Felipe.González @saludpm.cl, y también para mayores consultas siempre nuestras redes sociales ahí van a estar activas. Así que Camila, Felipe, muchas gracias por estar hoy acá. Creo que con esta explicación, repetimos el correo, nos dicen de dirección.
felipe.gonzalez@saludpm.cl para todas las personas que nos quieran contactar. Ya lo último. Sí, ahora sí, no te preocupes. Quiero agradecer a toda la personal de salud, voluntarios de universidades, voluntarios de gente que no era nada de la salud y decía yo quiero quedarme ayudando en los momentos más álgidos de la vacunación. Voluntarias que eran jubiladas de salud y estuvieron con sistemas de turno apoyándonos, y a los colegas también que trabajan en otras áreas, no solo de la vacunación, el gran esfuerzo que se logró gracias a los cuidados de la comunidad y al trabajo de ustedes y de nosotros, logramos estas libertades y por favor no la perdamos y no la vamos a perder vacunando. A cuidarnos entonces y a no perder nuestra libertad, digamos, sanitaria, digamos, para seguir aquí juntos y también poder llevar esta información a ustedes. Así que muchas gracias, Camila, muchas gracias Felipe, y nosotros los invitamos ahora a ver la siguiente mención. Centro de Especialidades de Atención Primaria de Salud Municipal nace para ejecutar programas que refuercen las áreas médico-odontológicas de la red, entregando una atención de calidad. Un equipo de profesionales en áreas de oftalmología, ginecología y curaciones avanzadas entregan prestaciones de alta resolución a usuarias y usuarios de la salud municipal de Puerto Montt. ¿Cómo acceder? El usuario debe ser derivado desde el Centro de Salud Familiar de la Comuna de Puerto Montt en el que se encuentra inscrito. Salud Municipal, entre todos nos cuidamos. Bueno, pues ahí está, por supuesto, siempre nuestras menciones del Departamento de Salud Municipal. Hoy queríamos compartir con ustedes este tema tan esencial que ha sido el tema vacunas. Esta semana, por supuesto, la vacuna bivalente, esta semana y lo que queda de año. Ahí junto a Felipe y Camila, quienes nos explicaban un poco los alcances desde la historia, lo que han sido las pandemias en nuestra historia y lo que ha sido la última pandemia que nosotros nos ha tocado vivir, que es la del COVID-19. Para mayor información, también para volver a repetir este programa, pueden volver ahí a actualizar nuestra página de Salud Municipal o también en nuestro canal de YouTube. Así que tengan una muy buena semana y a seguir cuidándonos y a seguir informados por los canales oficiales de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal de Puerto Montt. Que tengan una muy buena tarde.